que tú bendigas tu palabra en esta mañana para tu gloria, para la proclamación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, queridos hermanos, y hoy el mensaje del título de hoy es La fe es la certeza. ¿Qué fe tenemos? ¿Cuál es nuestra fe? Es algo, a su vez, sencillo y también complicado. Dice en Judas que tenemos que luchar, que contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Si nos preguntan cuál es nuestra fe, ¿sabemos responder por ella? ¿Por qué nos congregamos? ¿Qué decimos? Pues porque las sillas son rojas, porque estoy calentito, hay un pastor de Texas que nos predica. No, pero ¿cuál es nuestra fe? Pues la fe, como digo en el título del mensaje de hoy, es la certeza. La fe es la certeza. Y es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Por lo tanto, si la fe es la certeza, la duda es el pecado. La duda es la droga del diablo. Si la fe es seguridad, la duda es zozobra. La fe es la brújula segura de nuestra salvación. Y la duda es el árido desierto de la perdición. La fe es la garantía de una vida con propósito, ahora y en la eternidad. Y la duda es el caos y la muerte eterna. La fe es una esperanza viva, dice Pedro, el apóstol. Y la duda es una vida sin esperanza, que es la más triste de las vidas. Por lo tanto, ¿qué vida quieres vivir tú? ¿Qué vida vives? ¿Qué vida queremos vivir? La fe, ciertamente, responde a las tres máximas preguntas o cuestiones de la existencia del ser humano. ¿Quiénes somos o de dónde venimos? ¿Quiénes somos o de dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Y dónde vamos después de la muerte? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas después de la muerte? Ahora bien, también hoy vamos a ver que la fe tiene que ser verdadera. Verdadera. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Porque los demonios, dice la palabra de Dios, creen, pero tiemblan. Y sin entrar demasiado en ellos, hay fe hasta para los que dicen que viene el hombre de otra galaxia con platillos extraterrestres. Hasta también hay fe en el ocultismo y todas las cosas, adivinaciones, curanderos, hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y fe hasta en las cosas que ni siquiera hemos pensado y no vamos a perder más el tiempo con ellas. La fe tiene que ser verdadera. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Porque la fe tiene que ser bíblica. Tiene que ser bíblica. Es decir, que tiene que ser la fe conforme a la palabra de Dios y ser guiada y confirmada por el Espíritu de Dios. La fe tiene que tener concordancia o concomitancia, que aunque os parezcan palabras muy extrañas, o sea, que tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y nunca, nunca, nunca pueden ir la fe verdadera en contra de lo que Dios ha declarado y revelado en su palabra. La fe nunca puede ser contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? La misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en Romanos. Y ciertamente hay cosas difíciles de entender. Ya dice el apóstol, hay cosas fáciles y cosas más difíciles. Y cada uno tiene ciertas cosas que dice, Señor, cuando esté en la eternidad contigo tú me lo explicarás. Pero aún así, sí que tenemos que tener
el conocimiento de poder defender los fundamentos básicos de nuestra fe. Los conocimientos básicos de nuestra fe. Es pues la fe, como dice, hemos leído en el primer versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué esperamos? ¿Qué es esto tan cierto? Dice Romanos también que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escucha bien esto. La Biblia, la palabra de Dios, dice que todos somos pecadores. Y la paga de ese pecado es la muerte. Por nuestro pecado, la ira de Dios está sobre nosotros, sobre cada uno, sobre cada pecador. Y la ira de Dios lo que exige es la paga de ese pecado. Y por tu pecado, la ira de Dios está sobre ti. O por mi pecado, la ira de Dios está sobre mí. Entonces la ira de Dios exige el pago por ese pecado. Y ni tú, ni yo, ni nadie puede pagar a Dios. Nadie puede saldar la deuda de su pecado, fuera de Jesucristo. Pero gracias a Dios que la segunda parte del versículo de Romanos 3 dice que el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nos ha provisto por amor un camino de salvación en Jesús, el Mesías, el Cristo, que significa el Mesías, el único nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Sí, la paga del pecado es muerte, pero insisto, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo como su único y perfecto Salvador para que tenga vida eterna. Sí, y vida eterna que no merecemos por nuestro pecado que no podemos pagar. Es una dádiva o regalo que Dios nos ofrece. Como digo, tiene que ser una fe bíblica. Escuchaba a un autor español decir que ha leído unas 20 veces, dice, el libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, y que cada vez que lo leía encontraba algo diferente. Sí, puede ser. Pero ni ese libro, ni el Quijote, ni ningún otro libro escrito por los hombres salva. Pero sí encontramos fe salvadora en la palabra de Dios. Pero sí podemos aplicar lo que dice, que cada vez que la leamos, tesoros nuevos y tesoros viejos, aprendemos cosas que el Espíritu Santo nos hace ver que antes no hemos visto. Y es cosa a veces de meses y de años el seguir leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Es viva. Y el Señor Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra de Dios, la fe verdadera, está basada en la viva palabra de Dios. También dice un conocido pasaje, Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene del hombre, ni de ti, ni de mí, no de vosotros, pues es un regalo, un don, una dádiva de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que por la gracia de Dios podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de la fe. Y esta es la certeza de la fe, que tenemos eterna salvación, porque tenemos un Salvador, Jesucristo. Ese es el fundamento, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por nuestro pecado, que Jesús resucitó y vive, no está en la cruz, vive y está a la diestra del Padre. ¿Y cuál es esa certeza que esperamos?
que Jesús vuelve pronto a por su iglesia. Como acaba el libro de Apocalipsis de la Revelación, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Maranata. Ese es el próximo gran acontecimiento que la humanidad no espera, que nadie sabe el día ni la hora, pero que ocurrirá. Y viene a por todos los redimidos, a por todos los salvados, muertos o vivos, como dice en Tesalonicenses. Esa es la certeza de la fe. Es algo sencillo y a su vez maravilloso. Tenemos por esta fe una esperanza viva. Es que esperamos el regreso de nuestro Salvador, que nos va a llevar consigo mientras en la tierra, en este mundo, cuando la Iglesia es arrebatada, se va a vivir un periodo de 7 años de gran tribulación, de tremendo horror, dirigidos por el Anticristo. Dirigidos por el Anticristo. Como está escrito, sobre todo en los libros de Daniel y Apocalipsis y otros pasajes. Esta, pues, es la certeza de la fe bíblica, que después de los 7 años de tribulación y cuando tendremos las bodas del Cordero en el cielo, Jesucristo va a volver literal y físicamente a esta tierra, venciendo y a vencer, como Rey de reyes y Señor de señores, a establecer su reinado literal de 1000 años de paz en la tierra. ¿A sentarse dónde? En el trono de David. ¿Os acordáis el mensaje de la semana pasada? Jesús, hijo de David, hijo de David, de Abraham, de David. Porque Dios, Cristo, Jesús, tiene aún promesas por cumplir con su pueblo Israel. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, y en el versículo 6 al 11, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿cuándo será? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está prometido, está escrito por la palabra de Dios. Jesús vuelve a la tierra, va a volver a la tierra. Lo he dicho muchas veces, y no sé si os ha pasado a vosotros, pero hasta que escuché el Evangelio, yo nunca había escuchado que Jesucristo iba a volver a la tierra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe no es un sentimiento, no es un sentimiento. Los sentimientos y el corazón que dice la palabra de Dios son engañosos. Hoy puedo estar eufórico y mañana puedo estar abatido. No nos dejamos llevar por los sentimientos. La fe es certeza. La fe es certeza, convicción. Certeza y convicción de lo que se espera. El arrepentimiento de nuestros pecados es consecuencia de la fe verdadera. Si no hay arrepentimiento de pecados en tu vida, no tienes la fe verdadera. Míralo, qué fácil. Así de sencillo. Ahora bien, la fe debe ser aceptada, recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por gracia, te ofrece, como hemos leído en Efesios, el regalo de la salvación en Jesucristo. Pero la fe es la que acepta ese regalo de salvación de Dios.
la fe de la salvación debe ser aceptada. Si lo aceptas en arrepentimiento y fe, tienes vida eterna. Y entonces la palabra dice que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nuestros corazones. Y es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Dice Jesús, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Tu palabra es verdad, le dice al Padre. Ahora, si rechazas a Jesús como tu único y perfecto Salvador, no puedes decir que tienes fe. Aunque tengas otra clase de fe con minúscula, solo te queda la terrible y eterna oscuridad en el infierno, donde será el llanto consciente, y el crujido de dientes por haber rechazado al Salvador prometido en las Escrituras, aquel que por amor murió en la cruz y pagó tus pecados. Entonces ya, escucha bien, ya no hay más sacrificio, ya no hay solución. Si después de la muerte has rechazado a Jesucristo, has rechazado el Evangelio, has rechazado la fe verdadera, ya no hay solución. La duda te lleva a la perdición. Por eso la Biblia dice siempre, porque el mañana nos pertenece, que hoy es día de salvación. El hombre natural, cuando decimos esto, es decir, los hombres y mujeres en su pecado, tenemos cierto sentido, dice la palabra de Dios, que Dios ha puesto en nuestros corazones eternidad, en los corazones. Y el hombre quiere acercarse a Dios, aunque no según la palabra de Dios, según sus propias normas y reglas. Y por eso inventa religiones y torres de Babel para intentar llegar a Dios, o incluso para ocupar el lugar de Dios, que es lo que quiso hacer Satanás. Pero la fe es otra cosa. La fe no son normas, no son liturgias. La fe es otra cosa. La fe es creer a Dios y su palabra. A Dios, no a los hombres, y su palabra. Y la fe es creer que somos pecadores y que por tanto merecemos la paga del pecado, la ira de Dios, el castigo eterno. Creer que no podemos llevar ni ofrecer nada a Dios. ¿Qué podemos acaso? ¿Qué tenemos para llevar a Dios? Nuestros pecados tenemos. Solo tenemos nuestros pecados. Y el tiempo de vida que nos queda ni lo sabemos. Ahora, nuestros pecados, Jesús los pagó. Los pagó en la cruz. Y si creemos en Jesús y con arrepentimiento y fe, tenemos vida eterna. ¿Y eso quién nos lo hace ver? El Espíritu de Dios por la fe. Nos hace ver por el Espíritu de Cristo que gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo nos podemos, como dice el autor a los Hebreos, acercar. Y fíjate que dice, acercar confiadamente, sin temor. Nos podemos acercar a Jesús sin temor, dice el autor a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Si no, no podríamos. Nadie puede acercarse al Santo Dios en sus pecados. Y en el trono de la gracia, el amor de Dios y por los méritos de Cristo, Dios ha desechado nuestros pecados y los ha echado, como dice en el profeta, en lo profundo del mar. Y te puedo decir, gracias a los méritos de Cristo, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la certeza de nuestra fe, de la que nos habla la palabra de Dios. Como digo, la fe no son reglas, ni normas, ni actos litúrgicos, ni religiosos, ni ceremonias, ni cosas así, ni vanas repeticiones. Y tampoco son la fe sentimientos engañosos que estén basados en otros libros que no sean la palabra de Dios. La fe es sencilla y verdadera. Es la que reconoce su estado de pecado y perdición y cree en Jesucristo como su Salvador. Y también aquí decir que la fe que salva
no es una fórmula matemática. Si no es un rito, no es una ceremonia, tampoco es una fórmula. No es un ritual. Que levante el pie uno, que levante la mano, que haga el salto de la rana. No. A través de la palabra de Dios, a través de cada uno de nosotros, es algo entre tú y Dios. ¿Y cómo se realiza ese momento de arrepentimiento en tu vida por el Espíritu Santo y de que creas en Jesucristo como tu Salvador? Puede ser en cada uno diferente. Puede ser verdaderamente hoy y ahora. Y si por la convicción del Espíritu Santo, hoy y ahora, reconoces tu estado de pecado y perdición, pide perdón a Dios, que te espera con los brazos abiertos. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Allí donde estés, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios, y serás salvo. Y no importa ni tu pecado ni tu pasado. Cree en el Señor Jesucristo con arrepentimiento y fe y serás salvo. Y la Biblia, lo que es la Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios por el Espíritu Santo te guiará. Así que si eso lo haces, comparte tu fe, comparte tu gozo de salvación con nosotros. Lee la palabra de Dios. Juntos podemos aprender y crecer y alabar al Dios de nuestra salvación. Si ese es tu caso, hazlo saber al pastor, a los hermanos, a las hermanas, porque según la palabra de Dios somos hermanos en la fe de la familia de Cristo. El mundo sin Dios sigue la flauta de la mentira. La fe sigue la palabra de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. La fe es la certeza de la salvación. La duda o la incredulidad es el pecado que te lleva a la perdición. Ya que si sigues rechazando el mensaje de salvación, ya no hay otro modo ni otro remedio de salvación. Ya no queda más sacrificio por ofrecer. Insisto, al que rechaza a Jesucristo como Salvador, solo le queda la eterna perdición. Solo le queda ese triste destino. La única forma de llegar a Dios es por la fe. Podemos acercarnos a Dios por la fe. Y la fe no es un salto al vacío y a lo desconocido. No es un salto a la oscuridad. Si tú crees que esto es así, que la fe es lanzarse a lo desconocido, es que entonces no tienes ni conoces la verdadera fe. Porque la fe es certeza y seguridad, convicción de lo que no se ve. ¿Y quién te la da? Te la da el Espíritu Santo, que al creer en Jesucristo como tu Salvador viene a vivir en tu corazón. Así es. No te la da hombre ni religión, te la da Dios por su Espíritu Santo. La fe verdadera no puede ser tampoco, esto es muy importante, porque no puede ser forzada ni coaccionada. No puede ser por la fuerza, ni a gritos, ni ven, no puede ser forzada ni coaccionada. La fe verdadera fluye por el poder y la convicción del Espíritu Santo, que es quien te hace ver tu estado de pecado y perdición. La fe verdadera tiene el fundamento en Dios y en su palabra. El gran predicador Spurgeon dijo una frase que me ha gustado. No es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es el gozo que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. Es la sangre y los méritos de Cristo. Es hermoso, me ha gustado y por eso quería compartirlo. Es la gracia de Dios quien te salva por medio de la fe. Ese es la verdadera salvación, en virtud de los méritos de Cristo en la cruz, que murió y pagó por tus pecados. Y por su Espíritu Santo te da la certeza, la seguridad de la fe salvadora.
Y no vamos a entrar a leer en todos estos conocidos héroes de la fe y muchos otros que no están ni siquiera ahí, como digo, cada vez que lees la palabra de Dios más y más te das cuenta de cuántos alcanzaron la salvación por la fe. El Espíritu Santo te da la certeza de la fe. Y después todos estos héroes bíblicos de Hebreos 11, sí que vamos a leer los 2 primeros versículos del capítulo 12 que está más adelante. En el capítulo 12 de Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos estos testigos de aquí, del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y Jesús qué es? El autor y consumador de la fe. Hermoso. El autor, Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Podría mandar a 6 legiones de ángeles, pero él, según el predestinado plan de Dios en la eternidad, por el gozo puesto delante de él, por salvar tu alma del infierno, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso. Jesús es el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Tienes falta, porque todos la tenemos, ya digo, muchas veces no entendemos pasajes de la Biblia o doctrinas de la Biblia que son difíciles de entender. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no pongas a un neófito como anciano, porque la palabra de Dios es difícil de entender en algunas cuestiones. Pero si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Dice Santiago capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y por qué saco este versículo? Porque en el 6 dice: pero pida con fe, pida con fe. Lo que hagamos, hagámoslo con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, vacía. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, por muy eruditos que sean. Nuestra fe que nunca esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y escuchad lo que dijo el doctor Oswald Sanders, que también me ha gustado en cuanto a la fe. Os lo voy a leer. La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Hermoso. La fe te permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Al final es otra forma de lo que hemos leído en Hebreos 11. Y la fe es el título de propiedad. Escucha, la fe que salva es para ofrecer a Dios el título de propiedad, las escrituras que te garantizan que tienes vida eterna en Cristo. Lo repito, la fe es el título de propiedad, las escrituras de lo que Dios nos ha prometido en su palabra, que tenemos vida eterna en Cristo por medio de sus méritos. Esa es una buena y hermosa explicación sobre la fe. El apóstol Pablo les escribió a los creyentes en Colosas en su primer capítulo, en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo se consigue eso? Conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Y conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. No el Quijote,
no incluso libros cristianos, que los hay muy buenos, cuidado que los hay también muy malos, pero conociendo lo bueno, conociendo la palabra de Dios dice que el Espíritu te da discernimiento para poder distinguir, esta melodía no es acorde a la palabra de Dios. Ya hemos dicho, la fe viene por el oír, leer, oír, leer, oír, leer, oír, leer la palabra de Dios por muchos días y por muchos años. ¿Para qué? Como hemos dicho, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier boca chanclas que anuncie un evangelio diferente. Conociendo la certeza de la fe verdadera, conocemos la mentira de los engañadores. Es un poco lo que decía antes. Porque si a cualquiera que nos viene cualquier mentira no sabemos decir, pues sí, tal, no. Conociendo la certeza de la fe verdadera, conoceremos y reconoceremos la mentira de los engañadores. Por lo tanto, la fe se apoya en Dios y en su palabra revelada. Y creemos, como antes se ha dicho, que hasta las tapas de tapa a tapa y hasta los mapas y hasta el marcador, todo es palabra de Dios. Bueno, las escrituras son todas viva y eficaz, es palabra de Dios. Y Dios ha querido revelar lo que ha querido revelar y lo que está escrito. Hay muchas más cosas, pero lo que ha querido revelar lo ha revelado y está escrito. Y escucha, ya no hay más revelación escrita. Al revés, sal huyendo, cual loco despavorido si alguien te dice alguna vez, tengo una revelación nueva de parte de Dios. Ni le escuches. La fe se apoya en la palabra de Dios. Si por decir que nuestra fe se apoya única y exclusivamente en la palabra de Dios, somos fundamentalistas, sí. Somos fundamentalistas. Y si algún día, como pasa en muchos países, como somos, por decir esto, perseguidos, que ya muchas de las cosas que dice y de los pecados de los que habla la palabra de Dios, socialmente no está bien visto hablar. Y hay países en los que eres perseguido. Y acordaos siempre que igual que Israel por siempre ha sido perseguido por ser la nación, el pueblo de Dios, la iglesia, el cristianismo, ha sido y será, y cuanto más se acerca al tiempo final, perseguido por creer en el fundamento de la palabra de Dios. ¿Somos fundamentalistas bíblicos? Sí. Somos fundamentalistas bíblicos. Sí, sí y sí. Porque creo a Dios y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Acaso hay otro fundamento verdadero fuera de la palabra de Dios? ¿Hay? No hay. No hay. No existe. No podemos dar valor ni siquiera igualarlo en ninguna manera. Nuestro dogmatismo procede de este libro. ¿Somos dogmáticos a este respecto? Sí. Sí. Este fue el motivo por el cual el escritor a los Hebreos le dijo a estos en el capítulo 10 y versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Así, querido hermano y querido amigo, que tu fe descanse únicamente en la palabra de Dios y en el evangelio de tu salvación, consumado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Esa es la fe certera y que da convicción. Así que por tanto la fe no es un salto en las tinieblas, no es un salto al vacío. Tampoco la fe es decir, bueno, espero que así suceda. O cuando le hablas a alguien de Dios, bueno, sí, creo que hay alguien, un ser, que está... Eso no es fe. Esa fe no salva. Algo pasará. Aquí en España lo habréis escuchado. Bueno, algo habrá
Y algo pasará. Esa fe nos salva. La fe es esa sustancia, esa certeza, esa evidencia histórica y real. Y es una sustancia para una mente científica y una evidencia para una mente legal. También he leído. Y en el versículo 2 dice que por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los patriarcas, todos los que dan testimonio en el Nuevo Testamento, los que están en esta lista y los que no. Y los que no. Esta semana leía en Primera de Samuel la historia de Ana, cómo deseaba tener ese hijo y llorando allí delante del sacerdote. Y ese hijo fue nada más ni nada menos que Samuel, ese gran profeta que ungió primero a Saúl, el rey pedido por el pueblo, y luego a David, del que vendría el Cristo. Hay tantas cosas, tantos héroes de la fe en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento también. Alcanzaron buen testimonio. Para aplicarlo a mi vida o a nuestra vida, que pasa tan rápido y a veces pienso, tanto tiempo he perdido en mi vida, alcanza mi vida, nuestro testimonio, tu testimonio, buen testimonio por la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Nosotros alcanzamos buen testimonio con nuestra fe? ¿Somos de los que alcanzamos buen testimonio o somos de los que abandonamos el barco de la fe minúscula a la menor nube, a la menor tormenta, al menor problema o al gran problema, que los hay también? Recordamos lo difícil que ha sido el año 2024, pero aquí estamos por la fe, por gracia. Recordemos siempre que andamos por fe y no por vista. El justo por la fe vivirá, dice el profeta. Y en el versículo 3 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos dice, y con esto voy terminando, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué hermoso, qué hermoso. Para resumir, solo hay una, pero me vais a entender. Hay dos explicaciones para el origen de este universo. Hay dos explicaciones. Solo hay una, pero bueno, hay dos explicaciones. Una es la especulación. Luego ya tiene muchas derivadas, pero una es la especulación y otra es la revelación. Dios es el creador. Para las dos se necesitan fe y mucha más para la especulación. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es nuestra fe? La revelación de la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Jesucristo, el Verbo, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y tantos pasajes. ¿En cuál de ellas tienes tu fe? ¿En la especulación o en la revelación de la palabra de Dios? ¿En la especulación humana o en la revelación del Dios de la eternidad? Por medio de la fe, nosotros los creyentes, los cristianos, aceptamos la revelación. Ya digo que la especulación incluye muchas teorías en las que no vamos a entrar, pero no dejan de ser, ¿qué? Teorías. ¿Y la teoría es qué es? ¿Qué es teoría? Algo que no está demostrado. Por eso es teoría. Y como siempre digo, me lo habéis escuchado decir otras veces, no venimos del mono, más bien vamos al mono. Y solo voy a decir una cosa, que es física, respecto al tema de los que tienen fe en la especulación de la generación espontánea. Luego, si quieres, lo buscas y verás. La segunda ley de la termodinámica dice, esto es física, que en todo proceso irreversible la entropía del universo aumenta. Los sistemas aislados al evolucionar
tienden al desorden, nunca al orden. O sea, el caos tiende al caos. Incluso el orden, si ha de evolucionar, evoluciona al desorden, nunca a la inversa. Eso es una teoría física. O sea que del caos nunca se puede pasar al orden, y menos a un orden sabio, ordenado y soberano, que no solo crea el universo con el poder de su palabra, sino que además crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con cuerpo, alma y espíritu. Pregunta sin respuesta para los especuladores del caos. ¿De dónde surgió o surge, de qué evolución cósmica surge el alma y el espíritu humano? Bien, para terminar con esto, aclarar contundentemente que de la nada no puede surgir nada. Y sin embargo, Dios, en Génesis capítulo 1, en el original dice que de la nada Dios creó todo. Y cada vez que crea, por su palabra, ¿no? Dice, y dijo Dios, y se hicieron tal, y dijo Dios, y todo era bueno, y dijo Dios. Donde no había nada, creó. De la nada, creó Dios el Creador. Pero ni físicamente, ni humanamente, ni ninguna nación extraterrestre de la nada puede crear nada. Solo Dios, el Creador Todopoderoso, como dice la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que puso eternidad, y dice que sopló al hombre, y a la mujer le sopló aliento de vida. Y dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está actuando la Trinidad. Y esa es la verdadera certeza de la fe. Y yo y todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, creemos a Dios y creemos la palabra de Dios, el Dios de nuestra salvación, que ciertamente sobrepasa todo entendimiento humano y especulativo. Y Dios desde la eternidad pasada, fíjate bien, ya no solo es que creara el universo, la tierra, Dios desde la eternidad pasada me amó y te amó y entregó a Jesucristo por tus pecados, por mis pecados. Para finalizar, leemos el versículo 6 de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una parte importante. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador, galardonador de los que le buscan. ¿Qué hemos dicho otras veces? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No puede tener fe, no puede tener salvación. El que dice que cree en los ovnis extraterrestres de un Big Bang, que una célula y un mono, no puede tener salvación. Así que no pensemos que no importa tener o no tener fe, sí que importa. Todo lo contrario, sin fe es imposible agradar a Dios, porque negar la fe es negar a Dios mismo, al Dios de las Escrituras. Y sin fe no nos podemos acercar a Dios, no podemos. Le estamos negando, lo estamos diciendo mentiroso al que nos ha dado la vida, al que nos ha dado la salvación. Para agradar a Dios tenemos que tener fe en Dios, y para acercarnos a Dios tenemos que creer en su existencia. De lo contrario, permanecemos en nuestro pecado. Muchas veces, aunque es algo filosófico, pero al que me dice que es ateo le digo, vale, estás afirmando la existencia de Dios. Y se me queda así un poco. Por fe nos acercamos a Dios y creemos que la recompensa es el regalo de Dios, vida eterna en Jesucristo. Hoy, para ya finalizar, tú que estás escuchando este mensaje, eres confrontado con Dios a responder, a meditar en lo que has escuchado. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y a dónde vas cuando mueres? Y Dios te ofrece hoy vida eterna en Jesucristo, por gracia, por pura gracia, por medio de la fe, por los méritos de Cristo en la cruz. Y el amor de Dios te guía al arrepentimiento para darte salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta?
escucha la voz de Dios, escucha el amor de Dios, que quiere que conozcas la certeza de la fe verdadera. Amén. Señor.